y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Ok, vamos a seguir todavía ahí. Pero vean lo que está pasando. Ni siquiera San Pedro lo puede creer, ¿verdad? Iba como que en sueño, como que era una visión. No pensaba que era real, todavía no se la podía creer que el ángel lo estaba liberando. Aún San Pedro no entendía lo que era la fuerza de la oración. Vamos a seguir allí hasta donde yo les diga, porque allí vamos a entender por qué nosotros tenemos que tener esa confianza en la oración que hacemos, esa fe. Debemos de tener no sé cómo explicar, que cuando yo le pido al Señor, yo sé que me lo va a cumplir. Yo sé que ya lo está haciendo. Vamos adelante, a ver qué pasa con San Pedro. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron: ¿estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: será su ángel. Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano pidiendo silencio y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida le dijo: comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Ok. ¿Ven cómo esta comunidad que está en oración pidiendo la liberación de San Pedro no lo puede creer? Se quedaron sin palabras. Hasta a Rodesa me dijeron: estás loca. Estás loca, ¿cómo va a estar si él está en la cárcel, verdad? Y entonces, ¿para qué estaban orando? No entendían la fuerza de la fe, la fuerza de la oración, la fuerza de Dios cuando nosotros, sus hijos, pedimos. Y a veces nos sucede a nosotros también, que tenemos un problema, le pedimos a Dios, pero como que no estamos creyendo. Y cuando nos hace el milagro, híjole, qué casualidad que ya se arregló el problema. Y no entendemos que Dios, en su infinita misericordia, nos realiza el milagro, actúa, y esa fe se hace realidad. Esa oración se concreta en un milagro. Y ahí lo vemos clarito, ¿verdad? Cómo esa gente se quedó muda, no sabía ni qué onda, cuando momentos antes estaban orando para que Pedro fuera liberado. Creo que está en el 5 cuando dice que, del 5, vamos a ver desde el 5, para que entendamos lo que estaba haciendo esa comunidad. Y ahora se queda, híjole, ¿cómo puede ser posible que ya está aquí? Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Ahí está, con eso basta. La iglesia estaba orando incesantemente a Dios para que Pedro fuera liberado, porque si no, lo iban a ejecutar al siguiente día, ¿verdad? Y vemos ahí que sí se estaba haciendo oración porque se tenía fe, pero era una fe tan débil que cuando sucede el milagro no lo creen. Y eso nos sucede a nosotros también. Bueno, pues vamos a seguir adelante ahí. Creo que desde el versículo 17 al 32, versículo 32. Ok, vamos a ver. Dice: ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones y apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada,
sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Bueno, es imposible tener una galería de toda la gente que ha demostrado tener una fe inquebrantable. Por eso dice aquí, me faltaría tiempo para hablar de todos esos, ¿verdad? De Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Salomón y todo el resto, ¿verdad? De héroes de la fe, porque es tan innumerable el número de valientes confesando la fe en Dios que no cabría, no acabaríamos. Así como cuando, por ejemplo, cuando se ponen a leer todas las víctimas de las Torres Gemelas, horas y horas se siguen leyendo. Lo mismo sucedería acá. Nos pasaríamos horas y horas hablando de todos esos gigantes de la fe, héroes de la fe, porque realmente son esos, héroes de la fe, ¿verdad? Y eso que aquí todavía está hablando pues a finales del siglo I, pero si estuviera hablando por allá por el año 300, sería inagotable o incontable el número de valientes que entregaron su vida por la fe en Jesucristo. Bueno, vamos adelante. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que, en vista de una resurrección mejor, no buscaron a salvarse a cualquier precio de la tortura. Ok, por ejemplo, ¿se acuerdan de el profeta Elías, que resucitó al hijo de aquella viuda? Eso está en Primera de Reyes 17:23. También está en Macabeos 6:18, donde ellos, todos los macabeos, que eran 7 hermanos, entregaron su vida. La dieron por defender su fe en Dios, en el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ellos creían en una resurrección. Ellos tenían esa fe inquebrantable. Vamos adelante. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserrados, murieron a espada, anduvieron errantes de una parte para otra, sin otro vestido que pieles de corderos y de cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Ok, miren, aquí nos hace mención a Jeremías, que él fue desterrado a Egipto. A él le llamaban el profeta del terror, el profeta de la calamidad, el profeta del miedo, porque él siempre profetizaba los castigos en contra del pueblo de Israel, y tenía toda la razón. Él les decía, si ustedes no se corrigen, van a ser deportados, van a ser llevados presos, y así fue como sucedió. Y él, antes de que sucediera eso, huyó a Egipto, y allá pues fue maltratado, y allá murió. O por ejemplo, Isaías, que fue aserrado, ¿verdad? Él fue aserrado, lo pusieron como si fuera un madero, y lo aserraron, vivo. Fue algo terrible, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, solamente la fe es la que nos puede dar la fuerza, la fortaleza de soportar dolores increíbles como lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dolores increíbles que si no hubiera ese ingrediente de la fe, seríamos incapaces de soportar. Vamos adelante. Esos hombres, de los cuales no era digno del mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios nos reservaba algo mejor, y no debían
llegar al término sin nosotros. Bueno, esto quiere decir que ellos estaban buscando el cielo, la patria celestial. No la lograron en su tiempo. Pero al llegar Jesucristo, ahí se hizo realidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo abrió de nuevo las puertas del cielo. Y eso es algo grandioso, porque antes de Jesucristo, todo el justo que moría iba al seno de Abraham. Era un lugar, se le llamaba así, el lugar de la fe de Abraham, se le llamaba seno de Abraham. Y estaba en espera a que las puertas del cielo fueran abiertas por Jesús, porque era el único que las podía abrir, porque Él fue el que las cerró en Génesis del 3:15 en adelante, porque Dios le prohibió al hombre que alargara su mano y comiera del árbol de la vida, porque una vez que él había desobedecido a Dios y había pecado en desobediencia, si comía del árbol de la vida iba a vivir eternamente, pero como un demonio, soberbio. Entonces por eso fue clausurado el camino de regreso al cielo. Ahora Jesucristo lo abre, y lo vimos en Hebreos 10, donde está 10, 19 en adelante. Dice así: pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, de su carne, de su cuerpo. Entonces ahora ya tenemos el cielo abierto. Pero, lógico, lo entendemos hasta el momento de nuestra muerte física. Ahí es donde pasaremos esa puerta y tendremos acceso al trono de la gracia. De otro modo, solo nuestro Señor Jesucristo está como mediador entre Dios y los hombres en ese trono de gracia. De cierta forma, ya tenemos acceso al trono de la gracia, pero no directamente nosotros, sino a través de Jesucristo. Y es precisamente a través de Jesucristo que nosotros entraremos el día de nuestra muerte y cruzaremos ese umbral y entraremos en el trono de la gracia, pero solamente hasta el día de nuestra muerte. Ahorita todavía no, porque estamos viviendo en el primer recinto del templo, que es el templo físico, el templo carnal, es decir, nuestro corazón. Ahí es donde está ese impedimento, ¿verdad? Pero ellos que ya habían muerto y estaban viviendo en espíritu, no podían entrar hasta que Jesucristo abriera ese camino, abriera esa puerta de nuevo, de regreso al paraíso, y entonces fue que pudieron entrar. Y ellos murieron sin ver esa esperanza, pero tenían la certeza de que Dios los iba a llevar a la ciudad celestial. Y tuvieron que esperar hasta que Jesucristo hiciera su aparición, como dice Gálatas 4, del 4 al 7. Y entonces quitara esas cadenas de la muerte, abriera de nuevo el camino al cielo, y ahora todos entramos el día de nuestra muerte, entramos al trono de la gracia. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar un poquito, al cabo está temprano todavía. Yo quisiera que vayan preparando sus preguntas acerca de la Semana Santa, de los tiempos que estamos viviendo ahorita, el tiempo litúrgico que estamos viviendo, para que pues vayamos conociendo un poquito más. Pero vamos a adentrarnos aquí en que son unos cuantos versículos en el capítulo 12. Fíjense lo que dice: innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil, en especial la carga y las amarras del pecado, para correr hasta el final de la prueba que nos espera. Fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y el premio final. Y la premia al final. Todo esto que vimos aquí
en el capítulo 11 lo viene a resumir en el 12, donde dice es verdaderamente una nube grande que nos cubre de tantos testigos fieles de esa fe. Dice, Él escogió la cruz, hablando de Jesucristo, en vez de la felicidad que se le ofrecía, y no tuvo miedo a la humillación, y ahora está sentado a la derecha del trono. ¿Verdad? Dice, piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala, y no faltarán, y no les faltará las fuerzas ni el ánimo. Si nosotros vemos todo lo que sufrió Jesucristo, señala que se puede sufrir. Entonces nosotros no nos debe de faltar el ánimo cuando tenemos pruebas, cuando tenemos sufrimiento. Mira, ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Nosotros realmente no nos han pedido nada para confesar nuestra fe, y somos tan débiles, somos de verdad tan faltos de fe, que cualquier vientecito nos mantiene atados a nuestra cama. Cualquier tormentita ya nos dejó atados a una silla mirando la televisión, en vez de ir a beber de la fuente donde nos espera Cristo Jesús, y nos quedamos tan tranquilos. Ay, no, qué flojera. Ay, estoy muy cansado, trabajé demasiado este día. Oh, Dios mío. Pues ¿quién es Dios el que te da las fuerzas? No, ¿por qué se las niegas? ¿Para ir a su encuentro? Imagínense si nos pidieran demostrar nuestra fe entregando nuestra vida o sufriendo tormentos. No, pues nos moriríamos antes de todo. Dice, ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Nosotros vamos, confesamos nuestra fe, hasta salimos por las calles, ¿verdad? Podemos salir por las calles gritando, creo en Jesucristo. ¿Y quién te va a decir algo? Nadie. Pero ¿qué tal que hubiera hombres armados con metralletas allá a ver? Todo el que diga que es cristiano, hasta aquí llegó. ¿Qué vamos a andar confesando? Somos muy cobardes, ¿verdad? De plano somos cobardes. No merecemos ser hijos de Dios. No lo merecemos, porque no lo confesamos. Y dice Jesucristo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles de mi Padre. Y eso como que no nos hacen ellos a nosotros. ¿Quién sabe quién estará hablando? Pues es a nosotros. Y no es que tengamos que confesar. Cualquiera hace un acto de valentía y decir, sí, yo creo en Cristo. Sí, pero creer en Cristo de esa manera es fácil. ¿Crees de verdad? El creer de verdad es hacer lo que Cristo nos pide en el momento que lo pide. Eso es tener fe, eso es creer en Cristo. Y no hacer lo que Él nos manda en el momento que lo dice, eso es negar a Jesucristo. Eso es negarlo. ¿Verdad? Dice, tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijos, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprendan, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Vamos a dejarle ahí. Vamos a dejarle ahí porque yo quiero que profundicemos en este tiempo que estamos viviendo, porque de verdad a veces no entendemos lo que es eso. Lo vemos como una mera costumbre. Hay que ir a acompañar al Señor en su dolor, y ahí vamos siguiendo a uno que de verdad va cargando una cruz, ¿verdad? Y nosotros tranquilos allí gritando, ¿verdad? Si Dios, si eres hijo de Dios, que venga y te salve. Y ahí vamos gritando por la calle, ¿verdad? Pero de verdad estamos sintiendo en el corazón todos los pecados tan pesados que le echamos a Cristo, al Cristo real, no al que va significando en la calle, sino al de verdad,
al que nos salvó, al que nos redimió, ¿de verdad sentimos dolor? ¿Sentimos pena? ¿Sentimos gratitud? ¿Sentimos amor? Yo no sé, cada quien conoce su corazón, ¿verdad? O ve como un acontecimiento que pasó, pues hace 2000 años de eso, ya, ¿quién se acuerda? Ya ni Jesucristo se le acordaba, tanto tiempo que pasó. Pero bueno, vamos a dejarle ahí. Yo quisiera que hicieran preguntas, pregunten lo que quieran. Total, si no lo sabemos, pues lo investigamos, y si lo sabemos, pues lo contestamos, ¿verdad? Pero me gustaría profundizar un poquito en este tiempo litúrgico que estamos viviendo, que es la Semana Santa, la Semana Grande, la Semana Mayor. ¿Verdad? Y si hay preguntas, comenzando con los que están aquí, mientras los que están en la red. ¿Será porque no confesamos nuestra fe verdadera, ¿verdad? Porque somos hijos adoptados de Dios, ¿no? O sea, realmente tendríamos que ser judíos para poder confesar nuestra fe o... Yo creo que tendríamos que ser agradecidos, ¿verdad? ¿Qué importa si soy judío, si soy griego, si soy lo que sea? Eso no importa. Y razón de más, no porque seamos adoptivos, hijos adoptados. Al contrario, deberíamos estar más agradecidos todavía. Como dice Romanos, creo que Romanos 11, ¿verdad? Que tenemos que agradecer a Dios porque fuimos adoptados, fuimos puestos en el lugar que no nos correspondía. Le correspondía a los verdaderos judíos, que son los primogénitos, digamos, ¿verdad? Y nosotros pues somos ¿qué? Somos montaraces, o como le podemos decir, cerriles, ¿verdad? Déjenme ver si es 11, ¿verdad? Dice aquí, en el... Ay, perdón, no es. 10, 11. 11:6. 11, está en el 11, no. En el 11, desde el 13 en adelante. Aquí está lo que dice Toño. 13 en adelante, que lo tenga ahí. Okay. A ustedes que no son judíos les digo, si yo, apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Si al caer ellos el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué significará su reintegración, sino que la vida resurge de entre los muertos? Fíjense nada más. Aquí está hablando lo que dice Toño. ¿Será que porque no somos judíos? No, al contrario. Deberíamos de estar más agradecidos de besarle los pies a Dios. A más no poder. ¿Por qué? Porque si la negación de los verdaderos hijos, que son los judíos, nos trajo una bendición tan grande a nosotros que no somos judíos, que fuimos incluidos, imagínense qué sería si ahora los judíos nos aceptan también a nosotros. Sería la reconciliación total del universo, ¿verdad? Vamos adelante ahí, porque ahí tiene varias cositas importantes. Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Ok. Si la raíz es santa, ¿quién es la raíz? Cristo es la raíz. Pero Cristo es del pueblo de Israel. La raíz es el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel es bendecido, pues entonces también las ramas. Ya nosotros no somos el tronco, no somos israelitas, somos ramas, ¿verdad? Entonces, pero ya gracias a esa bendición de los judíos, nosotros también somos benditos, porque somos ramas. Vamos adelante ahí, porque nos va a ir llevando a la causa por la cual nosotros tendremos que estar triple o cuádruple o quíntuple más agradecidos que los propios judíos, ¿verdad? Entonces, la pregunta. Sí, viste la pregunta, muy buena. Vamos adelante.
ves que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un árbol silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos, beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo. Ok. Es lo que decían, no somos salvajes, somos cerritos, somos montarazos, agrestes, indómitos, bueno, todo eso, ¿verdad? Pero fuimos injertados en el olivo bueno que es Cristo Jesús. Y estamos bebiendo de esa savia divina. Y entonces, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Agradecimiento. De un agradecimiento increíble. Que le deberíamos, como dice San Pablo, causarle celos a los propios judíos. ¿Verdad? Sí lo han de tener, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Son medio Son medio- medio tapaditos, ¿verdad? Pero bueno, pues no sé, algunos sí, ¿verdad? Vamos adelante. No desprecies a esas ramas. Ah, ojo. Hay una advertencia de parte de Dios que se habla en Génesis 17 y dice, tú serás bendito, o el que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldito. Entonces nosotros tenemos que tener mucha compasión con nuestros hermanos judíos y les voy a decir por qué. A ellos les llegó un Mesías que no esperaban. Esperaban un Mesías, pero no de esa forma. Ellos esperaban un rey impetuoso, majestuoso. Y va llegando un ser humilde, sencillo. Y ellos creían en un Dios invisible. Y les llega uno que pueden ver y tocar y oír. Dicen, no, pues este no es Dios. Además, la propia ley de ellos decía, todo el que se diga ser hijo de Dios es un blasfemo, es un hereje, porque nadie puede aplicarse o hacerse suya tal honor tan grande. Y sin embargo ellos miraron en vivo a un Dios que, como dice Colosenses, era la imagen del Dios invisible. Entonces ahora ya no tienen un Dios invisible, tienen un Dios visible. Y ese Dios visible, como dice en San Juan 17, el que ve, digo 14, el que ve al Hijo ve al Padre. Es decir, ya el Padre lo tiene invisible también en Jesús, porque Él es la imagen viva. Además, búsqueme Colosenses, Romualdo, mientras Francisco se queda ahí mismo. Colosenses 2, 1.9 creo es. Entonces la ley venía a eso o ellos la pusieron aparte. La ley de donde dice que ellos decían que era blasfemo, que decía que es hijo de Dios. No, ellos la pusieron. Ellos la pusieron. Ellos la pusieron, sí, pero ellos creían en un Dios invisible y eso es verdad. Entonces, que alguien de carne y hueso, por eso dice en Mateo 3:55, ¿y de dónde le viene tanta sabiduría a este? Que no lo conocemos, es el hijo del carpintero y el hijo de María. Entonces, ¿de dónde salen tantos milagros? Para ellos era, si nosotros hubiéramos estado en los mismos zapatos de esos judíos, también hubiéramos crucificado. También. Porque hoy nosotros sabemos la verdad y sin embargo no nos comportamos de acuerdo a la verdad que conocemos y ellos que no la conocían. Imagínense. Por eso dice aquí que tenemos que tener compasión. No desprecies esas ramas que fueron cortadas del árbol bueno. ¿Por qué? A mí me gusta mucho la lectura donde dice que muchos profetas y maestros decían haber escuchado y visto lo que nosotros vemos ahora. Sí, pues aquí lo tenemos en 11, ¿verdad? Ellos decían haber visto esto y no lo vieron, pero creyeron. Y nosotros que lo vemos, no creemos. Estamos como Don Tommy. No, Tomás, perdón. Bueno, ok, vamos ahora a ir Colosenses y luego le seguimos acá mismo. Colosenses 2, 1:9. 1.9. ¿O es 1.18? Él es la cabeza del cuerpo. Ya, sí, por ahí va.
Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. El que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, pareciera que estuviera en primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios. O sea, en Él se encontrará todo, es decir, todo se reconciliará, pero ¿dónde está? Es el 2.9, sí, es el 2.9, 2.11. Sí. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Sí, ahí está, ¿eh? No, pero lo que yo andaba buscando está en el 16, 17, en el 16. Desde el 15 lo voy a leer, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Entonces, imagínense los pobres judíos, creyendo en ese Dios invisible, de repente se les presenta uno semejante a ellos, que se cansa, que llora, que sufre, y de repente les dice que es Dios. ¿Qué hubieran pensado ustedes? Lo mismo que pensaron ellos, y lo hubieran crucificado también, ¿verdad? Lo hubiéramos crucificado. Que así lo seguimos crucificando. Y nosotros que ya lo sabemos, lo seguimos crucificando. Vamos allí con Francisco todavía en Romanos. Estamos en Romanos 11, ¿verdad? ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Ok, vamos a dejarle allí en Romanos. Nosotros no somos nadie para creernos la gran cosa porque Dios me adoptó porque soy grande. No. Él es grande y te adoptó a ti por misericordia y por amor. Por lástima, digamos, no, por lástima no, porque Dios no tiene lástima, pero es por amor, por compasión posiblemente, ¿verdad? Pero por lástima no, porque Él pues, lo mismo le daba, ¿verdad? No éramos sus hijos, los hijos lo habían negado y dicen, bueno, pues ni tampoco fue por peor nada, pues, ya que ellos no quisieron, pues ahora cómetelo tú, ¿verdad? No, es que Dios quería reconciliar al mundo, como aquí lo acabamos de ver en Colosenses 1, ¿verdad? Creo que estamos peor porque nosotros ya lo estamos conociendo y lo negamos. Y ellos al menos les llegó, como usted dice, como de sorpresa. ¿Le llegó de sorpresa? Porque no sabía. Sí, no sabían. Y nosotros ya sabiendo y aún así no hacemos lo que Él nos dice. Exactamente. O sea, nosotros ya no estamos por fe en realidad, estamos por vistas. Ya vimos la salvación de Dios, ya vimos al Hijo de Dios aquí. Y ya deberíamos de tener una fe inquebrantable, inconmovible. A esos pobres judíos les tocó vivir la escuelita así, a lo bruto, ¿verdad? A lo bruto, en carne viva. Y por eso lo negaron y tenían la razón en el sentido en que de verdad creían en un Dios grande, en un Dios omnipotente, no en un pobrecito que se muere de frío y se muere de cansancio, que tiene sed. Sin embargo, ese Dios invisible toma esa imagen del hombre para, así como Dios había hecho al hombre a imagen suya, ahora Dios se hace a imagen del hombre, para que ese hombre pueda entender el gran amor que Dios le tiene. Pero sí, a los judíos les tocó vivir en carne propia, hacer un acto de fe que no pudieron superar. No lo pudieron superar. Sucumbieron a ese acto de fe, a pesar de que veían, como dice Jesucristo, si no me creen a mí, crean en las obras que estoy haciendo. Y nos lo acabamos de leer en el Evangelio del domingo, creo. Vean por cuál de las buenas obras que he hecho delante de ustedes me quieren apedrear.
Dice, no te apedreamos por ninguna obra buena. Te apedreamos porque te dices ser hijo de Dios. Es decir, te estás confesando ser Dios. Y pues era bien difícil en ese tiempo el estar creyendo. Nosotros lo creemos porque ya pasó. Y tenemos la historia. Y tenemos todos los escritos de los apóstoles y todo que nos están demostrando. Y por eso creemos. Pero ni aún así nuestra fe es tan grande como para que de verdad creamos con una fe concreta. ¿No? Hay una pregunta A ver, aquí una pregunta, venga por allí. de Daniela. Dice, hola, bendiciones para todos. Tengo una pregunta y le agradezco me aclarara mi duda. ¿Podría decirme por qué en el credo decimos que Jesús descendió a los infiernos? Sí, claro. Nosotros entendemos el infierno ahora como el lugar de castigo, ¿verdad? Pero en aquel entonces el infierno no era exactamente eso. Ellos le decían de otra manera, le decían el Gena. ¿El Gena qué es eso? Es el lugar del fuego que nunca se apaga. Entonces nosotros ahora al ¿cómo se dice? Transliterarlo o transcribirlo al español, decimos infierno. Pero realmente infierno significa el reino de abajo. Entonces Jesucristo tuvo que ir al reino de abajo. Y si ustedes se fijan en las cartas de San Pedro, ¿verdad? En la primera carta de San Pedro 3, versículo 19, dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que negaron a creerse en el tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca. Es decir, lo que hablábamos, que todas las personas que murieron no podían ir al cielo. ¿A dónde iban? Al seno de Abraham, y se le llamaba el reino de abajo, el reino de los infiernos. O sea, infierno no quiere decir el lugar del castigo, no. Infierno significa el reino de abajo. No podían ir al reino de arriba, que es el del cielo, porque estaba cerrado. Por eso Jesucristo fue a los infiernos, es decir, al reino de abajo, donde esperaban aquellos que habían muerto antes de la venida de Jesucristo. Y por eso fue a predicarles, a mostrarles también el Evangelio. De ahí que nosotros debemos de tener la esperanza de que hay pecados que se nos perdonan después de la muerte todavía. Pero yo no tomaría esa oportunidad. Mejor pidamos perdón desde ahorita. ¿Por qué? Porque a aquellos se les perdonó porque el cielo estaba cerrado. Y ellos se les fue a dar una oportunidad. ¿Quieres entrar al cielo? Mira, yo soy Jesús, bla, 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 y traigo la redención para ustedes. ¿Quieren entrar? Aquí traigo la llave para entrar. ¿Quieren? Eso fue a lo que fue Jesucristo. Pero se dice, y bajó a los infiernos, al lugar donde habitaban los desencarnados, ¿verdad? Los espíritus, en espera de entrar al cielo. Por eso dice así, que Jesús bajó a los infiernos. No quiere decir que fue al infierno a visitar a Satanás. Imagínense el grito que debe pegar a Satanás si llega y le toca la puerta. Y dice, ¿qué no te dejé muerto en la cruz? Imagínense la fiesta que debe estar haciendo Satanás allá en el infierno, y que llegue Jesucristo y le toque la puerta, abre. No, ellos ya no tienen perdón, ellos ya están condenados. Y el diablo sabía que no podía vencer a Jesús. Él lo sabía. Así que cuando murió en la cruz, simplemente fue una satisfacción que dice, al menos le maté su carne, ¿verdad? Al menos. Porque el espíritu no se lo mató, porque miren a dónde fue. Mientras él estaba en la sepultura, andaba haciendo todavía la labor de predicación. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Nada, durmiendo, ¿verdad? Bueno, ok, pues ahí está contestada la pregunta. Espero que haya sido satisfactoria. Ya no hay más. ¿Ya me preguntan? Oh, Dios mío, entonces no. Ya son conocedores de todo el mundo. Reina Calixto no pregunta hoy. A ver, Reina Calixto, destapa la gallera porque es importante. Don Cooper,
Sí, no. Mire, yo creo que nos falta mucha fe, nos falta mucho entendimiento en lo que estamos viviendo ahora. En esta Semana Santa nosotros solamente estamos viéndolo como algo que se repite cada año, ¿sí? Y solamente salimos a la procesión y tal vez la contemplamos como tal vez un espectáculo, algo que se va dando por lo que vamos pasando, pero en realidad esa representación nos tiene que llegar a conmover. Realmente, si nosotros sentimos un golpe, cualquier cosa pequeña, sentimos un dolor, ¿verdad? A veces depende del golpe que sea, hasta lloramos. Jesús iba recibiendo azotes. Cada azote que él lo recibía con el sufrimiento que llevaba, pero a la vez lo contemplaba con amor, porque él sabía que estaba redimiendo de nuestros pecados. Sabía que valía la pena recibir esos golpes, que valía la pena recibir todas esas humillaciones, porque era el precio para poder salvarnos. ¿Sí? Entonces, Sí, actualmente nosotros no nos hemos sensibilizado con lo que está pasando. Hemos visto un ejemplo que todavía no acabamos de salir, que es una enfermedad que vino a atacarnos, ¿sí? Invisible también, porque no nos dimos cuenta ni en qué momento nos estábamos contagiando. Nosotros, gracias a Dios, somos sobrevivientes de esa enfermedad, ¿sí? Muchos hermanos no tuvieron esa oportunidad. Y eso debería de hacernos reflexionar un poco. No somos en realidad, ¿qué importa cuánto dinero tengamos? ¿Qué importa cuántos bienes tengamos? Si una enfermedad nos llega y nos ataca, pues quedamos sin nada, ¿sí? Nos vamos, nos morimos y dejamos todo ahí. No nos preocupamos por realmente trabajar en nuestra fe. No nos dedicamos un poquito de tiempo, porque no nos pagan, ¿verdad? Si dedicamos un poquito de tiempo a leer la Biblia, si le dedicamos un poquito de tiempo a escuchar lo que nos enseñan con respecto a la palabra de Dios, pues nos dormimos, nos aburrimos, no ponemos atención y sentimos como que ahí no hay dinero, ¿verdad? ¿Qué vamos a dedicar tiempo a eso? Sin embargo, es más valioso lo que recibimos en ese conocimiento, porque entonces crecemos en nuestra fe, crecemos en nuestra formación y espiritual, y le damos más valor a lo que a lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Y este momento de Semana Santa solamente lo vemos y lo contemplamos en un domingo de Ramos, ¿sí? Porque asistimos a misa todos los que podemos, y un Viernes Santo. Muchos de nuestros hermanos lo ven como que, oh, qué bueno que no tengan trabajo, y pues hay que aprovechar porque el tiempo está bueno, vamos a la playa, vamos a hacer una fiestecita para que todos convivamos, pero en realidad no hacemos lo más valioso, ¿sí? Ir y pedir a Dios que nos ayude y que nos ayude a crecer en nuestra fe, que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a entender su misterio de su crucifixión, su redención y de nuestra salvación. Gracias. Sí, desafortunadamente nosotros no tomamos conciencia y vemos como un acontecimiento, como algo ya pasado, y ahora solamente vamos a ver como una obra de teatro, una representación folclórica, pero no nos damos por aludidos de que Jesucristo de verdad padeció en su carne por amor a ti, para que tú venzas esa carne. Para eso es.
Él nos dio, miren, lo que dice aquí, la primera carta de San Pedro, en el capítulo 4, desde el 1, dice: dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuertes con esta certeza. Él que ha padecido en su carne, ha roto con el pecado. ¿Por qué nosotros somos tan flojos y no rompemos con el pecado de la pereza, con el pecado de la falta de fe? Y nos ponemos en la presencia de Dios y al menos decirle: gracias, Señor, por tu gran amor, porque con ese sufrimiento de Jesucristo purificaste la carne de toda la humanidad, y yo quiero hacer mío también ese sufrimiento y sacrificarme de verdad, ir en ayuno, en oración y hacer lo que tengo que hacer para que también mi carne sea purificada como fue la de Jesucristo, porque eso es lo que él quería, que toda la carne del género humano fuera purificada de todo ese pecado. Por ello, entreguen lo que les queda de vida. Tenemos que entregar todo lo que nos queda de vida. ¿Por qué nosotros le escatimamos a Dios si Él es el que nos está dando el respirar? Él nos mantiene en vida. ¿Por qué le escatimamos un poquito de tiempo? Yo no entiendo. A veces nos dicen: si ustedes le cobraran al Padre Antonio, ya fueran millonarios. Si el día que me pague el Padre Antonio, que me diera $1,000,000, pues ya, mi paga quedó allí. ¿Y entonces el cielo qué? A mí no me interesa lo que el Padre Antonio me pueda pagar. Me interesa lo que Dios ya pagó, no lo que nos va a pagar. Lo que Él ya pagó por mí. Yo solamente tengo que hacer mío ese sacrificio de Cristo y acompañarlo con mi sacrificio para unirlo al de Él, y entonces irme al lugar donde está Él. Porque solamente con el sacrificio es que yo puedo santificarme. Dice: no se entreguen a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Y miren lo que dice aquí en el 11. Dice: si alguno habla, que sean palabras de Dios, y no como a veces lo hacemos, críticas, chismes. Ay, mira, ese se cree Jesucristo, hasta la greña larga se dejó. Oye, si tú no eres capaz de hacer un esfuerzo mínimo, ¿por qué criticas? Deja que ese hombre viva la pasión de Jesucristo en su carne, para que también sea santificado y yo alcance algo, ¿verdad? Dice: si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nosotros que a veces decimos que estamos en un ministerio: ay, yo sí estoy en este ministerio, en el otro, en aquel. Por favor, hágalo con el poder de Dios, no con el tuyo. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos y vamos a pedirle a Dios en la pastoral, ¿qué decimos? Señor, bendice tus planes. Ábrenos nuestra mente para entender cuáles son tus proyectos. Y si tú nos has puesto aquí y has puesto en nuestras manos ese trabajo tuyo, ábrenos la macetota para que entendamos por dónde. Porque no es mío, es tuyo. Y yo no quiero quedar mal. Quiero que tú estés feliz con el trabajo que estoy haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. De otro modo, yo he escuchado: ay, Señor, bendice mis proyectos, bendice mis trabajos, bendice. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿De qué sirven tus proyectos? Son basura. Solo los proyectos de Dios son grandes, son santos. Por eso se dice aquí: si alguno habla, que hable palabras de Dios, y si cumple algún ministerio, cúmplalo con el poder de Dios, no con el tuyo. Es bien difícil de verdad, el entender con cuánto amor Dios sufrió, como dijo don Amador. Hasta esos azotes que estaba recibiendo los recibía con gozo, porque sabía que allí estaba aplastando al pecado en el dolor de su carne. Qué difícil, de verdad. Nosotros no entendemos nada.
Y ahí sí vemos, y hasta vemos, nos ponemos a veces hasta a llorar cuando vemos la crucifixión del Señor, ¿verdad? Así soy bien creyente, amo mucho a Dios, mira nomás, hasta las lágrimas estoy soltando. Eso es mera emoción, la emoción, sí, claro, no. Si tú de verdad amas a Cristo, sacrifícate, entrégate en esfuerzo, en oración, trabaja en tu ministerio, cumple la predicación. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no, lo demás es pura farándula, puro folclore, que no salva a nadie, ni a mí mismo. Obras son amores, y no buenas razones, dice el dicho, ¿verdad? Y son evangelios chiquitos, es verdad. Obras son amores. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Obró de verdad, y ahí demostró su amor. Y nosotros, hay puro sentimiento, ¿verdad? Y eso ya, ¿es mi obra el sentir? ¿Eso para qué sirve? Y esta Semana Santa, pues es para eso, para que hagamos reflexión y nos metamos en la carne de Cristo y suframos lo que sufrió Él en nuestro cuerpo, para unirnos a su cruz y ser redimidos. De otro modo, ¿cómo vamos a ser redimidos? ¿De qué manera? Explíquenmelo. ¿Qué difícil? Con una fe muerta. ¿Una fe muerta? No, esa fe nos salva. ¿Me da alguna otra pregunta, pero hay duda o reclamo también? A veces nosotros decimos en el Via Crucis, Señor, hazme sentir tu dolor. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Ni sabemos lo que pedimos, nomás son puras palabras. Haznos sentir tu dolor. ¿Y de verdad lo estás sintiendo? Por ejemplo, Lucas 6:46 dice, ustedes me llaman Señor y no hacen lo que les digo. Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros una reunión a veces ni queremos ir. Y trabajo menos. Sí, miren, ¿a dónde es donde vamos? A donde no nos vamos a comprometer. Esa es la verdad. Porque si va a haber compromiso, yo no voy. Mejor me quedo acá que acá. Hasta siento bonito, ¿verdad? Y ya comprometidos queremos salirnos también. O sea, es como... Claro, sí, por supuesto, ¿verdad? Le huimos al compromiso, le huimos cuando yo estoy comprometido en algún lado, busco la manera para zafarme de mi responsabilidad, en vez de que estoy yo gozoso de que Dios me puso un trabajo en mis manos para realizarlo, porque es oportunidad de mi salvación. Estoy huyendo. ¿Y me voy a dónde? A donde estoy suave, a gusto, tranquilo, folclóricamente feliz, ¿verdad? Oh, qué bien. Y tanta justificación que se engañan ellos mismos, porque a veces nosotros todos, ¿verdad? Porque nos justificamos de todo. Creemos que estamos haciendo mucho y qué obras no respaldan nada. Sí, mire, es bien sencillo. La gente, yo les he preguntado a propósito de Ugandaya, ¿verdad? Oye, ¿tú estás trabajando para el reino de los cielos? Oh, sí. ¿Y qué haces? Yo voy a los retiros, voy aquí, voy allá. Y no, hombre, no me pierdo. Los grupos de oración, estén donde estén, yo voy allá. ¿Y eso es trabajar para el reino de los cielos? ¿Eso es trabajar? No. Eso es estar chupando como garrapata el fruto del reino de los cielos sin que tú estés dando nada. Esa es la verdad. Y no nos debemos de sentir incómodos. Y si nos sentimos incómodos, pues qué bueno, porque todavía tenemos un poco de vergüenza, ¿verdad? Todavía nos queda un poco de oportunidad de comprometernos, de ir y buscar. Porque eso no es trabajar para el reino de los cielos. Y eso no. Eso es vivir del reino de los cielos bien gandallotes, ¿verdad? No. Trabajar es que yo tenga que dejar mi comodidad, ir y visitar a fulano, a sutano, a mangano, a llevarle algo para aquí, a llevarle algo para allá. Eso es trabajar para el reino de los cielos. De otro modo, no me esté autoengañando, porque las fantasías no salvan a nadie. Lo que salva es el trabajo de verdad. Ese es el trabajo de verdad. Por eso la iglesia nos pone, lo veíamos en la clase pasada, 7 obras de misericordia corporales y 7 obras espirituales, para que trabajemos por ahí. ¿Cuál de esas 7, de esas 14 obras estás
estás trabajando. Si estás trabajando en alguna mano, bendito sea Dios. A veces nos engañamos también. No, yo soy proclamador de la palabra. O yo soy, no sé, ministro de la Eucaristía. O pues. Mira, tú estás trabajando en la mesa del Señor. No estás trabajando en el campo del Señor. Tú estás en el banquete. Ok, te estás poniendo el plato en la mesa. Estás trabajando, pero ¿sabes por qué? Porque sabes que al final te vas a sentar y te vas a llenar a gusto, ¿verdad? Pero tú trabajaste para que ese plato llegara a esa mesa. Examínalo. Decimos, yo ya estoy trabajando para el reino de los cielos porque yo limpio las bancas, ¿no? Yo barro, yo trapeo. No, pues sorry, eso no trabaja para el reino de los cielos. Eso es simplemente limpiar la casa del Señor. No es que sea malo, no, claro, es bueno, fantástico. Ese es nuestro deber. Y si yo tengo mi casa, la tengo que limpiar, la tengo que barrer, la tengo que trapear, la tengo que sacudir, la tengo que pintar, la tengo que poner bonita. Y eso no es trabajar para el hogar. Eso no. Decía un sacerdote en mi pueblo, tantos oficios tanta gente que tiene oficios, ¿no? Y ni siquiera un carpintero, un pintor viene a arreglar la iglesia. Bien, ese es otro cantar, ¿verdad? Peor tantito, ni siquiera se ha comido, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, allí va a trabajar para el reino de los cielos. Es ir a disfrutar del reino de los cielos, ir a sentarnos con el Señor. Pero ¿sabe qué? Para sentarme con el Señor tuve que haber sudado, sangrado mis manos, encallecidas mis manos, mis pies ensangrentados, empolvorientos, de ir a buscar a la oveja perdida y traerla a la casa del Señor. Eso es trabajar para el reino de los cielos. Yo no sé, a veces tenemos como una cortina que no nos deja ver la realidad y nos estamos autoengañando. Aquí bien peinaditos, chañaditos, tirando gel, limpiando bancas, sacudiendo el templo. No es que sea malo, no. Eso lo tenemos que hacer. Esa es nuestra obligación. Pero no me autoengañe que estoy trabajando para el reino de los cielos. No, Señor. Eso no es. Por eso ahí dice en Hechos de los Apóstoles 6, no es bueno que estemos perdiendo el tiempo de esa manera. Dediquémonos a lo que de verdad Dios nos ha llamado. Es que lo que sucede, yo creo que lo que sucede es que nos estamos dejando llevar por lo que hacemos físicamente y esperamos que los que nos ven pues nos digan, oh, qué bonito, qué bueno que esas personas sí se dedican a hacer un trabajo que lo van a hacer, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que las personas, nuestros hermanos que ya tienen una formación espiritual, que ya tienen una formación cristiana, están desaprovechando ese conocimiento que tienen. Están haciendo un trabajo físico que cualquiera puede hacer, sin conocimiento, ¿verdad? Pero agradeceríamos que estos hermanos que tienen ese gran conocimiento, gracias a Dios, porque pues gracias a Dios Dios se los ha dado, Dios se los ha confiado, y deberían de hacer el esfuerzo en hacer ese trabajo para que más hermanos nuestros conozcan de ese conocimiento que ellos tienen, de esta palabra de Dios que tienen ellos. Esa es la semilla que nos dice Dios. Tenemos que ser sembradores y sembrar en todos lados, en todo lugar, y de toda la semilla que se va sembrando, algunas tienen que caer en tierra buena, ¿verdad? Y dar frutos. Entonces, ayudemos a que más hermanos se unan, y que estos hermanos que tenemos poquito conocimiento de la palabra de Dios, podamos servir también limpiando bancas, podamos servir también barriendo la casa de Dios, podamos servir haciendo otro tipo de actividades, no solamente eso, pero que también nos vayan ayudando a crecer en conocimiento, para que también nosotros podamos en el futuro ayudar también a ellos, a que esto sea más lleno de trabajo, pero de trabajo espiritual. En realidad, tengamos en cuenta que tenemos que salvar almas, tenemos que salvar no vidas físicas, sino
vidas espirituales, que no se pierdan. Entonces, ese es nuestro trabajo, yo pienso, y me incluyo yo porque yo sí tengo ganas de trabajar, ¿sí? Yo sí tengo ganas de hacer algo, pero algo que no me aplaudan, algo que no tenga yo un lugar donde me digan, oh, esta persona sí está trabajando. No, yo quiero hacer algo que Dios me lo tome en cuenta, ¿sí? Por todo lo que yo le debo, por todo lo que me ha dado. Y si un poquito yo puedo hacer, me voy a sentir agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado. Exactamente, eso es lo que buscamos. Miren, yo no quiero decir que la gente que hace un trabajo en el templo esté mal, no. Es que eso lo tenemos que hacer de por sí. Eso de por sí. Eso se cae de la mata solito. Nosotros somos los hijos de ese templo, entonces aquí ¿quién lo tiene que arreglar? Pues nosotros mismos. El problema es que nos contentamos con pasar el trapito aquí y ahí se acabó y me voy a mi casa feliz, ¿verdad? Porque ya estoy trabajando para el reino de los cielos. Y eso es lo que yo quiero, abrir los ojos, que no nos engañemos. Eso lo tenemos que hacer todos de por sí. Pero además de eso, tengo que trabajar para el reino de los cielos ahora sí. Y como dijo don Amador, la semilla que yo traigo guardada, que Dios me la dio, ese talento, porque yo ya me preparé. ¿Qué estoy haciendo con él? Lo estoy enterrando. Lo estoy enterrando. Y además, quitándole la oportunidad de salvación a una pareja sencilla o a alguien, a cualquier persona que no tiene conocimiento grande. ¿Y por dónde tiene que entrar? Por el servicio, ¿verdad? Por el servicio. Como digo, cualquiera lo puede hacer. Pero a veces estamos utilizando las maquinotas tremendas para hacer cosas chiquitas, ¿verdad? Y es algo triste que nosotros no nos demos cuenta. Y yo sé que cuando oyen hablar de esta manera, siente que le sangra el corazón, le sangra todo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues porque les toca, porque saben que Dios los ha preparado a mucha gente, les ha dado conocimiento, les ha dado mucha semilla para sembrar y la tienen ahí pudriéndose. Enterrada, aprisionada. Y la semilla para que vuele, para que caiga aquí y allá y más allá. Pero ¿qué pasó? Es como si nosotros en el coro, no, nosotros ya cantamos en el coro, ¿qué más quieren? Ya, déjenos en paz, ¿verdad? No, eso es un servicio que tenemos que dar. Y si Dios nos ha dado el talento, pues hay que ofrecérselo al Señor. Pero eso no nos dispensa del sembrar y pescar. Eso no. Al contrario, debemos de hacer eso y lo otro. Como dice Jesucristo, ustedes dicen que dan diezmo de aquí, diezmo de allá y más por allá. Bueno, eso lo tienen que hacer. Pero lo que más importa es que vayan y tengan misericordia de los demás sin descuidar lo otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sin descuidar el servicio al templo, tengo que hacer mi trabajo. Ese es mi trabajo de verdad. El otro es un pasatiempo, punto. Donde no me quiero involucrar, ¿verdad? La gente no se quiere involucrar en el compromiso de verdad. Pues entonces, ¿para qué son cristianos? Vayan y digan al Padre, renuncio a mi bautismo, bórreme de la lista del libro de la parroquia. Yo no quiero trabajar. Yo porque me ponga aquí, yo le ayudo a sacudir aquí o allá o más allá. Pero bórreme de la lista porque no me quiero comprometer. Y dice Benedicto, Juan Pablo II, dice, Benedicto XVI, todo bautizado es un apóstol consagrado. ¿Y lo estamos haciendo? ¿Estamos ejerciendo el apostolado? Se nos olvida lo que recibimos cuando nos vamos a bautizar, que somos sacerdotes, somos... No, y todavía, cuando el Padre nos dice, vamos a renovar nuestros compromisos bautismales. ¿Y de verdad lo estamos haciendo? No matamos como pericos, porque en realidad
¿Dónde está el compromiso apostólico que tenemos? No hay. Cero. Cero. Cero, cero, cero. Todos los que nos decimos de misa, minguera y todo eso, no pasamos de ahí. Como dice el Padre Antonio, puro borreguito pascual, puro cordero pascual. ¿A qué viene? Al folclore, punto, se acabó. ¿Ustedes creen que con un venir a un miércoles de ceniza y un viernes santo, ya con eso abrimos la puerta del cielo? No. Es más grande el compromiso cristiano que nosotros tenemos y que no lo queremos aceptar ni queremos abrir los ojos para entender. Pero, oh Dios mío, ¿verdad? Qué difícil. Jesucristo parece ser que entregó su sangre estérilmente. ¿Alguna otra pregunta, bien? Hay varias de aquí. A ver. Reina Calixto dice, en eso, don Cooper, como que mucha gente necesitamos que nos hablen como el Padre Arturo. Muchos hemos reflexionado, pero otros muchos nos falta mucho. Pues el Padre Arturo, pocas veces lo escucho, pero cuando habla, Dios mío, va descalabrando a todo el mundo, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Pero lógico, a él no le dice nada, porque es padre, ¿verdad? Exactamente. Pero nosotros que somos simples laicos, siempre quién eres para andarme mandando a que predique, a que vaya a traer gente al templo. ¿Tú quién eres? Tú cállate, ¿verdad? Bueno, pero soy un cristiano, yo soy un apóstol también, ¿verdad? Consagrado por Dios para eso. Y Dios me hizo profeta. Y estoy hablando la palabra de Dios, porque eso es lo que tiene que ser. Y a lo mejor un día de mañana me dice, ¿qué? Mira, ya quítate de ella, porque tú no sirves, tú nomás hablas, eres el profeta del terror como Jeremías, ¿verdad? Pero no me preocupa, porque el Señor me pone donde sea, punto. Yo creo que tenemos que trabajar porque ve que Jesús dijo que allá en su reino hay muchas casas, hay muchas habitaciones, una para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el precio para obtener una habitación de esas? Trabajar. ¿Qué nos pasa aquí como estamos? Si no trabajamos nos corren de la casa donde estamos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar y trabajar de lo que sea. Si perdemos un trabajo, buscamos otro, porque tenemos que pagar una renta. Y si no, nos van a botar de ahí. Entonces, la casa prometida que tenemos en el reino de los cielos, tenemos que trabajar con mucho ánimo, no con condiciones, ¿sí? Porque Dios nos da en abundancia, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿sí? Aunque nosotros creemos que solamente nos viene porque Diosito nos quiere mucho, y sí, así lo es, pero nosotros tenemos que ser agradecidos y trabajar porque Dios nos ha dado las herramientas con que trabajar, el conocimiento, el talento. Eso lo debemos de explotar, no debemos dejar que se pierda ese talento que Dios nos dio. Y en verdad, a todos nuestros hermanos que tienen ese conocimiento, que Dios les toque el corazón y que se pongan a trabajar, porque los necesitamos, no es porque nosotros solamente queremos que trabajen, nosotros los necesitamos, todos los que no sabemos, ¿sí? De la palabra de Dios, necesitamos que nos instruyan, necesitamos que nos ayude, porque también queremos salvarnos. Es que un cristiano que no tiene amor a las almas, pues no es un cristiano, es egoísta. Un bautizado que no tiene compasión por el hogar destruido, por la persona agobiada por su vicio, por esto, pues no es un cristiano, no es un farsante. Nosotros como cristianos tenemos que tener la misma compasión que tuvo Jesucristo o que tiene Jesucristo con el necesitado. Y necesitado no estoy hablando económicamente nada más, no, necesitado de todo. Una persona que no conoce de Dios está necesitado de Dios. Alguien que es ignorante está necesitado de Dios. Alguien que vive como si Dios no existiera está necesitado de Dios. Es un alma que merece compasión y merece trabajo, merece esfuerzo de parte de nosotros, que sí conocemos lo que es el reino de los cielos. Entonces tenemos que llevar ese reino de los cielos a ese corazón, para que ese corazón también venga y se acerque a Dios.
De tal forma que un cristiano comodino, no sé cómo llamarle, flojo, perezoso, pues ¿a quién está salvando? Ni siquiera él mismo se está salvando. Ni siquiera está haciendo nada por salvar su alma, menos la de los demás. Entonces, ¿qué amor le tiene a las almas? ¿Qué tipo de cristiano es? Pues no es cristiano, punto. Se está engañando si se dice cristiano. El perezoso es como el borracho o el ladrón. Le dicen su verdad y se incomoda. Ah, claro, por supuesto, siempre la verdad peca, ¿verdad? Digo, pica. No peca, pero sí pica, ¿verdad? Sí incomoda. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen flojo, pues me voy a molestar. Pero no me moleste. La palabra de Dios dice la verdad. Y dice Jesucristo en San Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Díganme, una persona comodina que se la pasa con cualquier pretexto nada más tranquilo en su hogar, sin ocuparse de las almas necesitadas. ¿Ustedes creen que de verdad vive tranquilo? A lo mejor está a gusto, ¿verdad? Pero el día que empieza a pensar, oye, Dios mío, no he hecho nada por mi salvación, ese día no se va a sentir tan tranquilo. Pero tenemos que hacer algo. No lo hagan por los demás si ustedes quieren, háganlo por ustedes mismos, por su alma, por su salvación. Muévanse Por nuestra familia. por nuestra familia. Si le caen gordos la gente, bueno, borracho porque lo decidió, drogadito porque así lo quiso, pues hay que se muera. ¿Verdad? Pues no, entonces, ¿en dónde está? ¿Son nuestros hermanos? ¿Son los Cristos necesitados, los Cristos sufrientes, los Cristos golpeados por la vida, golpeados por el pecado, por el vicio? ¿Quién creen que los va a redimir? ¿Quién los va a salvar? Pues nosotros. El Padre Antonio lo que nos dice que esa es nuestra responsabilidad, Claro. salvar a los demás. Esa es nuestra responsabilidad, salvar a los demás. ¿O quién creen que va a venir a salvarlos? ¿El diablo? Si el diablo se lo quiere llevar para su reino. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad grande que no hemos querido abrir los ojos para entenderla y hacerla nuestra. Y cuando nos dicen que somos lobos y que nomás somos folclóricos, pegamos el grito en el cielo y se nos enchina el pelo y nos ponemos en contra. En vez de reflexionar y pensar humildemente y sencillamente, tienen razón, yo no he salvado a nadie, yo nomás me dedico a periquear aquí, periquear allá. Pero eso, ¿de qué sirve? No, hay que trabajar de verdad, con un plan, con un orden, porque Jesucristo no andaba nada más a lo tonto. Él iba y mandaba a los suyos antes de llegar, porque él ya tenía un plan. Él trabajaba ordenadamente, ¿verdad? Ordenadamente trabajaba. Mandaba primero a ver el lugar, cómo estaba, tantearlo, y llegaba él y tras. ¿Ya? Mandaba a los suyos a decirle, miren, ya viene el Señor allá atrás, viene, así que alístense, estén listos, si tienen enfermos, si tienen esto, salgan a su encuentro. Y por eso multitudes lo seguían. ¿No creen que era nada más porque sí? Tenían quien le hiciera la publicidad, eran los suyos, 70 y tantos apóstoles que mandaba, y a los 12 y a todos los mandaba delante de él para que hicieran esa publicidad. ¿Y nosotros le estamos haciendo la publicidad a Cristo? ¿Qué? Cuando alguien quiere hacer algo, bloqueamos la información. ¿Para qué? Para que no me vaya a comprometer a mí. Porque si no, me van a poner a trabajar. Y eso no me gusta. Bueno, ok. Hay otras preguntas aquí. Yo quisiera que me preguntaran sobre la cuaresma, sobre el... Pero como que no. Pero bueno, ¿qué tal? Pero tú la contestamos, no importa. Elizabeth Barrera dice, es verdad, don Cupertino, no es fácil estar en los caminos de Dios, pero cuando realmente nos demos cuenta que aún nos falta mucho por hacer, esperemos que no sea demasiado tarde, porque a veces el demonio se disfraza de rebeldía en nuestro corazón. Mire, el demonio nos va a atacar por donde más nos duele. Si somos medios soberbios, por ahí nos va a atacar por la rebeldía. Si somos medios, no sé, flojos, pues ahí por la pereza nos va a atacar. Si somos presumidos, pues también, ¿verdad? El demonio sabe por dónde nos va a atacar.
Y mire, como dice 2 Corintios 11, creo que es el 12 o 13 por ahí, que Él se disfraza de ángel de luz. Es decir, no siembra en la mente 1000 pretextos para justificar nuestra flojera, nuestra pereza. Y nosotros bien creídos, ¿verdad? No, es que no pude, por esto, por otro, por aquello. ¿Por qué no fuiste a la reunión? Ah, no, me fui acá está bonito, ¿verdad? Oye, pero ¿qué no ves que tú tienes este compromiso y esto y esto y esto y esto? ¿Y por qué te fuiste a otro lado? Se me olvidó. Ay, se me olvidó. Y como no se te olvida ir a trabajar, y como no se te olvida ir a comer. Oh, el trabajo de verdad desgasta. El trabajo de verdad cansa. Y yo prefiero lo cómodo, lo fácil, lo bonito, lo agradable, lo feliz. Y además, acá me reconocen, allá ni siquiera me reconocen. No me mandan a trabajar y a trabajar. Y todavía me dicen que no lo estoy echando todo lo de ganas. Oye, pues claro. Pues el trabajo del Señor no es bueno. El trabajo del Señor es bueno, es duro. Y hay que entrarle con ganas. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Rosa García. Don Cooper, nos hace falta mucho sentir y reconocer en verdad el amor de nuestro Señor Jesucristo para entregar la vida como Él la dio por todos nosotros. Tener mucha fe, pero con obras, y aceptar lo malo y no nomás lo bueno. Pero la verdad que nos falta mucho para hacer lo que Dios quiere, que Dios tenga misericordia de sus hijos pecadores. Y que Dios tiene misericordia de nosotros, de verdad. Miren, déjenles decir una cosa. Yo a veces me pongo a pensar, si de verdad creyéramos en el Evangelio de Jesús, estuviéramos como desesperados buscando a la gente perdida. Y aquí traigo tantos más, voy en busca, a ver si encuentro a alguien más. Y díganme, ¿quién me puede acompañar para que me ayuden? Porque hay alguien que está muy duro, muy realmente, vengan para que me ayuden. Así anduviéramos todos, pero como desesperados, buscando a la gente perdida para traerla a Dios. Pero si ni siquiera nosotros nos acercamos a Dios, y cuando nos acercamos con tanta flojera, con tanta falta de fe, que mejor nos valía quedarnos en nuestra casa. Si de verdad creyéramos en el amor de Dios, anduviéramos como desesperados de verdad, sembrando y llevando la palabra aquí. Acuérdense, los apóstoles no querían salir de Jerusalén. ¿Y qué hace Jesucristo? Les arma una guerrita, a ver si así salen. Y salieron destapados y comenzaron a predicar la palabra de Dios. Hasta España vinieron a dar, ¿verdad? Desesperados, buscando. ¿Por qué? Bueno, tenían el amor de Dios todavía en su corazón. Nosotros, ¿qué amor a Dios tenemos? Ni siquiera con nosotros mismos tenemos amor. Por amor a nosotros mismos deberíamos de trabajar en el reino de los cielos para ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Pero no, ni aún así. Bueno, ¿Será que todavía no sabemos qué es amor? no sabemos. Esta es la semana grande, la semana santa. Lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. ¿Por qué se le pone más importancia jueves, viernes y sábado y no lunes, martes, miércoles? Sí, se le puede. Sí, es Semana Santa. Sí, es Semana Santa, toda es Semana Santa, ¿verdad? Pero hay algo grande que sucede en esos 3 días, de hecho por eso le llama el trigo pascual. ¿Por qué el trigo pascual? Porque son los 3 días donde Jesucristo pasó verdaderamente a toda esta humanidad, la pasó por el mar rojo, es decir, por el mar de sangre, el mar de sufrimiento. Jueves, que fue el apresamiento de Jesucristo, viernes el martirio y muerte, y sábado el reposo en el sepulcro, donde dice, bueno, ya hice toda la obra de salvación, ahora voy a reposar, pero el domingo me levanto triunfante. Entonces por eso lunes es santo, como hoy, martes santo, miércoles santo, porque desde el domingo de Ramos, que Jesucristo entra a Jerusalén como rey, comienza su trabajo. Aunque no fue apresado ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ya Jesucristo estaba en esa agonía, estaba en ese sufrimiento, porque
Dios o Cristo como Dios, no se le escapaba lo que estaba pasando. Él dice, bueno, yo entro como rey y ahí automáticamente es la culpa número uno por la cual me tienen que perseguir, y el jueves me van a agarrar y me van a martirizar y el viernes me crucifican. ¿Por qué? Porque la Pascua iba a ser, en ese tiempo, iba a ser el viernes, no el sábado, iba a ser el viernes, el día de Pascua, el día en que se conmemoraba la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Jesucristo no está haciendo otra cosa más que llevando a los suyos, a los de ese tiempo y a los venideros, llevándonos en esos días a la tierra prometida, la tierra celestial, y cruzar ese Mar Rojo, mar de sangre, por el sacrificio que iba a hacer Jesucristo. Por eso es importante jueves, viernes y sábado, porque fueron el culmen del sacrificio de Cristo. Cristo no simplemente fue y murió, no, lo vimos aquí en Hebreos 10, donde dice, bueno Señor, es que ya no te están agradando los sacrificios de bueyes y cabras y todo eso, ya no, por eso yo mismo me voy a ofrecer. Tú me diste un cuerpo para eso, y aquí estoy. Y fue el jueves cuando Él se ofreció a Dios y a la humanidad. Porque Él se ofreció y se dio. Y miren, como Cordero de Dios, Él entró por la puerta de las ovejas. Precisamente por ahí entró, para ser juzgado por el sacerdote, el sumo sacerdote. Y hizo la cena de Pascua en vísperas de la Pascua, porque decía la ley que el que tenía algo importante que hacer en el mero día de la Pascua tenía que sacrificar el cordero un día antes, tener su cena de Pascua un día antes, para que el día de la Pascua hiciera lo importante que tenía que hacer. ¿Jesucristo tenía algo importante que hacer el verdadero día de la Pascua? Sí. ¿Cuál? Salvar a la humanidad entera, reconciliarla con Dios. Por eso Él celebró la cena de Pascua el jueves, un día antes del día de Pascua. Y ahí Él dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Cuándo iba a ser entregado? El viernes. Y el viernes Él fue sacrificado como cordero para la reconciliación del mundo entero. Por eso es importante jueves, viernes y sábado. Es el triduo pascual que se le llama, el triduo, 3 días de sufrimiento de Cristo. Y nosotros no somos capaces de entender lo que está haciendo Jesucristo para unirnos a ese sacrificio y ser rescatados. Nomás vamos como espectadores. Un espectador no está dentro de la obra. ¿Y cuál es la obra? La obra redentora de Cristo. Si nada más voy como espectador, pues bueno, se acabó el teatro y me voy a mi casa, ¿verdad? Pero si voy haciendo mío esa obra de Cristo, obra redentora, entonces yo también voy a ser redimido juntamente con Él y voy a ser ofrecido también en mi carne, igual que Cristo ofreció la suya al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso no lo entendemos. Por eso es tan importante jueves, viernes y sábado. Por eso dice en el Génesis, Dios trabajó 6 días y el 7º descansó. Por eso Jesucristo hizo todo el trabajo que tenía que hacer y el 7º descansó, que fue el sábado. Reposó en el sepulcro, pero reposó su cuerpo, porque su espíritu, ya lo vimos dónde andaba, ¿verdad? Andaba activo, como el propio Jesucristo lo dice. Mi Padre trabaja día y noche, y yo también. Entonces eso es importante. Cristo reposa el sábado para cumplir la ley y cerrar la página del Antiguo Testamento y abrir la nueva alianza
la primera hoja de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, el domingo de resurrección. Él es la primicia. De hecho, el domingo se celebraba la fiesta de las primicias. Entonces Cristo, como primicia, fue ofrecido al Padre. Por eso dice Romanos, Él es el primogénito. Ahí está, en Romanos 8. Es la primicia, es el primogénito. Romanos 8, del 26 en adelante. Ahí está. Por eso, todo tiene su sentido. Todo tiene su sentido. Cristo, el Cordero Pascual, es sacrificado el mero día de la Pascua, el viernes. Ese mero día es sacrificado y ofrecido en holocausto al Padre para la reconciliación del mundo entero. Y abre el camino nuevo. Por eso el templo, el velo del templo que cubría el lugar santísimo se rasga. Y ahora sí, entra Jesucristo como sumo sacerdote a ese lugar santísimo. Y nosotros ya tenemos acceso a través del mediador que es Cristo. Por eso es importantísimo, jueves, viernes, sábado. Y el domingo realmente es el fruto. Yo le preguntaba en los ejercicios espirituales que tuvimos en Cuaresma, le preguntaba, ¿cuál Cristo es el que te redimió? ¿El resucitado o el golpeado y crucificado? Todo el mundo, el resucitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos con eso, vamos con lo facilito, con el triunfo, y me gusta que me aplaudan y esto y lo otro, pero no te gusta pasar por el Calvario, dejando tus huellas como si llevaras pies de sangre, dejando las huellas aquí y allá. Eso no te gusta, eso no nos gusta. El que verdaderamente redime es el Cristo sufriente, el Cristo sacrificado, el Cristo crucificado, es el que nos redime. El otro, el resucitado, es la muestra de que lo que hizo era verdad. Así de sencillo. Y lógico, si no hubiera resucitado, entonces lo que hizo en lunes, martes, miércoles, jueves y viernes no hubiera servido. Dice San Pablo, si Cristo nos resucitó, vana sería nuestra fe, seríamos los más desgraciados, porque estamos pensando en una ilusión, en una fantasía. Pero no, Cristo resucitó de verdad. Entonces, ese Cristo resucitado es la muestra de que lo que Él hizo en esta Semana Santa era real, era de verdad, y de verdad nos redimió. Ahora falta que nos salvemos. Ya nos redimió, nos liberó del pecado, nos liberó de las amarras de Satanás, pero nos dejó en el campo. Ahora camina para la puerta, ya está, mira. ¿Ves este camino nuevo? Que soy yo, porque soy el camino, la verdad de la vida. Tiene que caminarme para poder entrar en esa puerta. Por la angosta. Y la puerta angosta. ¿Usted cree que Jesucristo iba tan erguido con la cruz? No. Iba agachado con el peso de la cruz. La puerta angosta, el camino angosto. Entonces es importante que nosotros hagamos reflexión y lo pongamos aquí en el corazón, porque a veces lo sabemos, pero no basta la información. Hay que tener la formación bien clavada en el corazón para que podamos asimilar y entender y comprender y ponernos en los zapatos de Jesucristo. ¿Cómo vamos dejando ese reguero de sangre por el camino? Y si no vamos dejando ningún reguero de sangre, porque no me importa sacrificarme, porque no me importa esforzarme, pues entonces no estoy siguiendo la cruz de Cristo, no estoy siguiendo el Calvario de Cristo. Y si voy a los eventos de Semana Santa, pues simplemente soy como un espectador y no como un Cristo sufriente. Tenemos que hacernos Cristo sufrientes para poder llegar a la gloria, a la resurrección. De otro modo, nos estamos engañando. ¿Algún otro comentario por ahí? Todavía tenemos tiempo. Yo entendí, ¿verdad?, que, por ejemplo, cuando Jesucristo, ¿verdad?, dice, este cuerpo es entregado por ustedes. Yo pensé que por nosotros. O sea, que nosotros lo entregábamos, sino que Él se entrega.
Él se entrega. Mi cuerpo lo Sí, estoy entregando por de hecho, ustedes. en San Juan dice, nadie me está quitando la vida, yo la doy. Porque eso me lo pidió mi Padre. Y yo la doy libremente. Y tengo poder para dar mi vida y para rescatarla. Él la entregó su cuerpo para nosotros. Por eso digo, esto es mi cuerpo, coman todos de él. Oh, pues, yo no sé en dónde está lo difícil de entender eso, ¿verdad? Que el propio Dios está dando como alimento. Esto es mi cuerpo, que será entregado para ustedes. Desafortunadamente a veces los significados de las palabras no los entendemos ni los comprendemos. Cuando dice será entregado por ustedes, no quiere decir que ustedes lo van a entregar para que lo maten. No. Él nos liberó de esa culpa diciendo, nadie me quita la vida, yo la doy por gusto, por amor. Y nadie tiene más amor por nadie que da la vida por sus amigos. Entonces, Él la dio por amor. Él entregó su cuerpo, no que nosotros lo entregamos para que lo maten. No. Él lo entregó para nosotros, para que nosotros seamos salvos por ese cuerpo, por esa sangre. Por eso decimos que la sangre de Cristo tiene poder y nos santifica. Pues por supuesto, si Él mismo nos la dio, ¿verdad? Él mismo nos la dio. Por eso a veces ya estaba viendo un video del Padre Toro, ¿verdad? Que dice que con tantos problemas, tantas luchas que tenemos, de nada sirve que nademos, ¿verdad? En el mar abierto, pero ya a la orilla nos ahogamos. O sea, algo tan sencillo de verdad que la gente, por ejemplo, en este caso no se conecta a las clases bíblicas, de verdad, por eso no saben, por eso no logran entender lo que significa la misa, las palabras, porque pues, o sea, conectándose en las clases bíblicas va uno entendiendo, con la explicación que usted da, va uno entendiendo las palabras exactas. Por eso la misa la vives ahora sí con esa fe, Claro. porque si no, definitivamente, como dice más, somos espectadores. Dios no somos espectadores y somos oidores nada más. Vamos a oír misa. Pues sí, no sé qué hacemos. Es que la gente así lo dice, vamos a oír misa. ¿Sí? Mucha gente lo dice, vamos a oír misa. ¿No? En vez de decir, vamos a celebrar la misa. Porque todos somos celebrantes, somos sacerdotes. Y vamos a eso, a participar, a celebrar la misa. No a escuchar misa. Pero ¿qué pasa? Solamente oímos. Sí, solo oímos. Miren, a mí me da tristeza. Una diócesis tan grande como la de Patterson, y yo no he visto, a lo mejor sí hay, pero yo no lo conozco, gente que nos explique las escrituras como tienen que ser, al público, no nada más a los grupitos. Tenemos que abrir la palabra de Dios. Hay que utilizar medios de comunicación para que llegue la palabra hasta los últimos rincones de la tierra. A lo mejor mis explicaciones no son las mejores porque yo no soy ni teólogo ni nada, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que Dios me ha inspirado. Y a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor, pero al menos me ayuda a sensibilizarme un poco y tiene razón. Vamos a unirnos a ese sacrificio de Cristo para que también yo sea redimido. Pero, ¿verdad? Decía antes, ¿verdad? Es lo mismo que, como en este caso, ¿verdad? Lo hace usted con amor, o sea, se siente que lo explica de una manera ferviente, ¿verdad? Emocional. O mucho que en ese entusiasmo, ¿verdad? Es lo mismo como decía de los temas. Cuando a veces nosotros vamos nada más y nos paramos solo por dar el tema. Tenemos que sentirlo, vivirlo. O hacer, metérnoslos como si mismo Jesucristo estuviera hablando de las personas. Exactamente, esa es la manera de la participación que debemos tener. Si nosotros no tenemos la fe, pues entonces vamos como cualquiera, vamos, sentamos y contestamos, sí, con tu espíritu y la bendición de Dios, amén, y vámonos. Pero pues hasta ahí quedó. No, tenemos que vivir de verdad, porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, yo tengo que estar atento a ver qué dice mi Padre, a ver qué es lo que tiene de bueno para comunicarme mi Padre en este momento. Y es algo fantástico cuando tú estás convencido, y hasta tu manera de hablar te lo va a demostrar. Y si no, ay hermano, qué bonito es el Evangelio, qué lindo, ¿verdad? Ay sí, qué gran amor tuvo Dios por nosotros. Ay, por favor, ¿quién te va a creer así? Nadie. Tenemos que echarle la fuerza que trae la palabra. Con esa misma fuerza regrésala a que tenga su efecto. Bueno,
¿Alguna otra duda? Si no, le paramos en Don Luis Rojas dice, y cuando se dice el Padre Nuestro en la misa, ¿está bien que levantemos las manos o nada más le toca al sacerdote? Bueno, solo le toca al sacerdote, por eso es por liturgia, ¿verdad? Por orden litúrgica, pero no estamos cometiendo pecados si la levantamos. Pero no debiéramos de hacerlo, porque para eso tenemos un representante que es el que eleva nuestras oraciones a Dios. Él es el único que las va a entregar a Dios. Nosotros tenemos peticiones, pero todas esas peticiones van y tienen que pasar por las manos del sacerdote y van para arriba. Entonces, todo va a través del sacerdote. Nosotros simplemente tenemos que contestar, estoy de acuerdo, es decir, amén. ¿Ven? Entonces, Hay muchas cosas que muchos no entendemos de la misa, o sea, no sabemos qué contestar. Por ejemplo, muchos solamente permanecemos callados y escuchamos que muchos están diciendo o haciendo alguna oración, no sé qué es lo que hacen. Entonces, en alguna oportunidad sería bueno pues ver qué es lo que se contempla durante una celebración eucarística, sí. Un día vamos a tomar la celebración eucarística desde el comienzo hasta el final, porque es algo increíblemente bello, grandísimo. Sí, o sea, a veces no lo sabemos y entonces a veces hasta solamente no sabemos rezar el Padre Nuestro y ya. Pues sí, nomás contestamos lo que sabemos, lo que no sabemos ni sabemos ni qué onda, ¿verdad? Pero un día vamos a hacerlo. O cuando al momento de la paz también, bueno, ahorita ya no se hace por la pandemia, pero cuando se podía, queríamos andar dando la paz a todo el mundo. Blicoteando de aquí para allá, ¿verdad? Sí, solamente se da al que tienes al lado, nada más. Y quizás al de enfrente y quizás al de atrás, y no más. ¿Por qué? Porque es un signo, no es que tenga que yo darle la paz a todo el templo, ¿verdad? Es solamente un signo de paz. Eso es todo. Pero, no sé, tanta cosa que nos hace falta. Pero esas son cosas, digamos, circunstanciales y superficiales. Que si yo tengo una fe increíble, aunque no sepa dar la paz, aunque no sepa si levanto o no levanto las manos, cuando yo voy con ese amor y esa entrega, eso es lo importante. El resto son equivocaciones litúrgicas que no tienen, la verdad, la mayor importancia. Eso no tiene gran importancia. En el credo, ¿verdad? También nos dice que ya Padre Antonio lo hizo, ya lo practicó con todo el pueblo, ¿verdad? Sí. Y dicen que bajo del cielo. Bajo del cielo hay que hacer la reverencia. La reverencia o hincarse, ¿verdad? Y dice que todavía no lo hayan entendido. Porque no lo hace mucha gente. No, pues no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos vale. No entendemos ni sabemos ni para qué caer, para qué agacharse. Si aquí estamos bien, ¿verdad? Pero todo ese tipo de cositas son signos que apuntan a dónde, a Cristo, ¿verdad? Pero que si yo no lo sé, pues la verdad no me van a apartar de nada. Con que yo viva mi fe, mi misa con una fe verdaderamente, pues valga la redundancia, fervorosa, eso es más que suficiente. Aunque cometa mil errores, ¿verdad? Pero bueno, pues esta Semana Santa, ojalá que la vivamos de verdad, la vivamos como Dios quiere, entregando nuestro amor y esforzándonos, haciendo sacrificio, ay, me voy por la sombrita, no me vaya a quemar el sol. Pues entonces, ¿para qué va, verdad? Bueno. Otra cosa que se sucede durante estos eventos de Semana Santa, por decirlo, nosotros vamos acompañando en la Via Crucis, ¿verdad? Un ejemplo. Y muchas de las veces lo que hacemos es dejamos la Via Crucis en la mitad, que vaya a dar la vuelta y nosotros vamos corriendo para la iglesia porque queremos... para ganar asiento, ¿verdad? Y todavía por ahí estamos diciendo, no, vámonos rápido, porque si nos quedamos afuera, mejor nos vamos. Esa es la falta de sacrificio, ¿verdad? Yo recuerdo antes, en mi pueblo, el templo es grande, no muy grande, pero es grande, pero el atrio era más grande. Bueno, se repletaba el templo y el atrio también. Templo y atrio, repleto. Y en mi tierra, vaya que hace calor. Y la gente paraba ahí. Y con su sombrero, no creo que en la cabeza, aquí abrazando. El rayo del sol increíble, pero participando
de ese esfuerzo, de ese sacrificio, uniéndose a Cristo con una fe increíble. A mí de verdad que me impresionaba la fe de esa gente mayor. Ellos, y ya viejitos, y ahora dice el padre Antonio, el que pueda hincarse, hínquese. Allá que no pueda, se tiene que hincar. Solo se hinca. ¿Sí? Y en ese piso calientísimo, y la gente hincada. ¿Por qué? Era gente que de verdad unía su esfuerzo, su sacrificio a la cruz de Cristo. Y ahora, hasta tenemos hincaderas acolchonaditas. Y todavía no nos queremos hincar, bien paradotes ahí, bien felices. Algo más, ya, ahí le terminamos. Ya. Pero ahí le paramos, porque hoy nos toca el rosario. Vamos a seguir aquí, ni siquiera el teléfono vamos a apagar. Le vamos a seguir de frente porque nos toca el rosario hoy y pues ya estamos preparándonos, pero mientras van acomodando las cosas por ahí, vamos a tener un poquito digamos, de oración, de reflexión, mientras llega el tiempo de comenzar nuestro rosario, porque tenemos que aprovechar estos momentos en que estamos ya en la Semana Santa, y la Semana Santa no es para que pase desapercibida, nada más como si fuera una semana cualquiera. No, tenemos que entregarnos de verdad a Cristo, tener sabiduría para entrar en eso, que de verdad tengamos nuestra confianza en que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Y nuestra alma debe estar segura en que Dios es auténticamente nuestro refugio, nuestra salvación. Y debemos de huir de toda maldad, de toda pereza, de toda lujuria, de todos esos pecados que nos llevan a las sombras de muerte. Mejor hagamos nuestro esfuerzo, pongamos cimientos sólidos a nuestra fe. Y el único cimiento sólido es Jesucristo, porque Él nos puede hacer justos. El único que nos puede hacer justos, nos puede santificar. El Señor siempre está esperándonos en su templo. Siempre. Porque el templo es la casa de Dios. Y donde nos reunimos los hijos de Dios. Aunque el Señor tiene un trono en el cielo, pero también lo tiene aquí, en su templo. Y allí deben de estar nuestros ojos fijos en el Señor, observando lo más mínimo detalle de lo que sucede, de lo que pasa. ¿Qué hizo Dios para salvarnos? ¿Qué esfuerzo tan grande hizo para salvarnos? Y también el Señor va a explorar nuestros corazones, nuestras conciencias, buscando un poquito de arrepentimiento para limpiarnos, para dejarnos esa alma bella, limpia, libre de toda pasión y de toda violencia. Y hará el Señor llover sobre nosotros su misericordia. Como un viento suave va a bajar y nos va a arropar con gran amor y con gran misericordia. Y nosotros podemos ver su rostro, si es que de verdad ponemos esa fe. Por eso, invitemos al Señor que venga a nuestros corazones, que nos haga no solamente personas buenas, sino personas santas, que no seamos capaces de engañar al prójimo, ni de engañarnos a nosotros mismos, sino que de verdad busquemos el rostro de Dios y tengamos palabras alegres para los demás, palabras buenas, palabras grandes, palabras que construyan sus corazones. Que el Señor arranque de nuestros labios toda falsedad y toda mentira. Que nuestra lengua se recate, se recoja y solamente diga frases y oraciones alegres, oraciones bonitas,
alabanzas a Dios y cosas hermosas para los hermanos. Que todas las palabras que salgan de nuestra boca, que sean edificantes. Que los padres nos acerquemos a nuestros hijos con misericordia, con compasión, con humildad. Porque eso es lo que quiere el Señor. Y que las palabras del Señor sean palabras grandes y seguras en nuestros labios. Y que esa palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, se sienta a gusto y feliz en nuestro corazón. Porque Él, si lo dejamos habitar dentro de nuestro corazón, Él cuidará de nosotros, nos protegerá siempre y nos acompañará por donde quiera que vayamos. Nos cuidará de los malvados, nos cuidará del demonio de los vicios. Él siempre nos arropará con su fuerza, con su poder, con su sombra. Por eso, ¿hasta cuándo nosotros vamos a dejar esa apatía? ¿Hasta cuándo vamos a olvidarnos que gran amor y misericordia que ha tenido el Señor para con nosotros? ¿Hasta cuándo le dejaremos ver nuestro rostro a Dios? Un rostro sincero, amoroso. ¿Hasta cuándo dejaremos que nuestras almas sigan sucias, tristes, con el corazón confundido? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos entregaremos a los enemigos de Dios? Al pecado, al vicio, a la pereza. Acerquémonos y Él nos va a iluminar nuestra alma, porque Él es el día que no se acaba. No digamos que el Señor no está pendiente de nosotros, porque día y noche nos da el respirar, nos mantiene vivos, latiendo nuestro corazón, respirando nuestros pulmones, nuestra sangre fluyendo. Él está dentro nuestro, siempre está ahí, nunca se ha ido. Por eso Él nos espera con gran alegría, con los brazos abiertos, porque trae la salvación en sus manos. Por eso cantemos al Señor alabanzas cada que podamos, porque Él nos va a dar un corazón sensato, un corazón amoroso, misericordioso. Vamos a dejar que el Señor penetre de verdad en esta Semana Santa lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más hondo de nuestras entrañas. Y este rosario que estamos a punto de comenzar, vamos a ofrecerle al Señor y a nuestra Madre María, porque no somos huérfanos. Los católicos tenemos mamá, una mamá que Cristo nos ha dado, una mamá que el Padre nos ha dado, y un hermano que nos dio, nuestro Padre, y tenemos que honrarlo, porque Él no va a vacilar en socorrernos. Bueno, hermanos, pues que Dios nos bendiga, y vamos a continuar en ese mismo espíritu, en esa presencia de Dios, haciendo este Santísimo Rosario, que hoy nos tocan los misterios gozosos. Pues vámonos gozando, vamos a terminar hasta que